Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 con el tema La batalla por una educación secularizada, conservadores y liberales en la formación del proyecto de nación. El equipo lo conforma su servidora Blanca María Juárez Sánchez, María Guadalupe de Benito Aguilar. Iris Arlet Durán Gilbón. Guadalupe Misaday Díaz García. Elia Andrea Fernández de Jesús. Gustavo Ángel Falcón Pérez. El contenido está dispuesto de la siguiente manera. La pregunta generadora que nos tocó a nuestro equipo, la integración nacional, la constitución del mercado interno y la conclusión de este tema. La relación entre la integración nacional y la constitución del mercado interno. ¿Qué es la integración nacional? Bueno, esto se refiere al proceso de creación de una identidad común a todos los grupos étnicos, lo que es lingüístico, religioso, regionales, con el fin de que se sientan parte de una misma comunidad política. ¿De qué trata? Bueno, esta trata de crear una identidad común a todos los grupos étnicos, lingüísticos, regionales y religiosos, para que todos sientan parte de una misma comunidad política. Así es el proceso que consiste en lograr una aceptación por parte de la población de las órdenes que provienen de las autoridades centrales. ¿Cuáles son las características de la integración nacional? Consisten en lograr una aceptación por parte de la población de las órdenes que provienen de las autoridades centrales, así como a través de estas destaca lo que es la integración social, económica, así como la empresarial. Cada una de estas consiste en juntar sus diversos elementos para formar parte de un conjunto o objetivo en común. Fueron producto del esfuerzo que propietarios unidos al gobierno español hicieron para reprimir una revolución vandálica que hubiera podido terminar con la civilización. Sus objetivos eran constituir el nuevo contrato social que garantizara la creación de un Estado-nación y participar en dicho pacto de manera hegemónica, que en 1834 surgieron los primeros cimientos y proyectos. Todos estos proyectos hablaban a nombre de la colectividad o del pueblo y correspondían a diversas visiones u objetivos del mundo liberal. Pregunta 4. ¿Cuál fue el impacto de la integración nacional? Su fuerza política representó los intereses del capital comercial, fomentó la producción de materias primas para la exportación minera y agropecuaria, creó nuevas fuentes de inversión con la desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia, apoyó la construcción de ferrocarriles, proyectó futuras conciencias para formar las primeras instituciones bancarias del país. Se hizo la no discriminación en contra del resto del mundo, así como se hizo la competencia global y se dieron énfasis en la apertura de primeros mercados, inversión y el crecimiento, y pues se dieron las reglas iguales para todas las naciones. Pero pues estos también derrotaron los sueños de las primeras generaciones liberales, ya que no se lograron la armonía y el libre desenvolvimiento de las clases productoras y trabajadoras, así como el desarrollo de la economía se vino abajo por las diferentes fuerzas que el mercado mundial imponía.
¿Cuáles fueron los acontecimientos importantes? La integración nacional durante el periodo de la República Liberada en defensa de la Constitución de 1857, donde se buscaba cortar con los acontecimientos del pasado colonial, una constitución que separara, que dejara la religión fuera, que protegiera al ciudadano y sus garantías individuales y que dinamizara la economía nacional a través de la entrada al mercado de los bienes que habían pertenecido a comunidades que fueran religiosas, civiles o las comunidades de indios. La economía no arrancaba, ya que esta estaba atrasada, no lograba consolidarse en el mercado nacional. Esto mantuvo a gran parte de la población en la miseria, pero se impulsó a la pequeña propiedad. El proyecto nacional liberal también echó a andar proyectos educativos que en primer momento eran limitados al espacio del gobierno federal. Se impulsó la libertad de enseñanza. Los liberales pensaban sobre todo en que la iglesia no debía tener ninguna relación desde el primer año hasta la universidad. Esta educación debía ser gratuita, laica y obligatoria. Se fomentó el nacionalismo para estimular la identidad y unión de los mexicanos a través de la educación y la difusión de la cultura. La educación debía formar ciudadanos, los niños debían aprender historia, patria, civismo y tener una visión de hacia dónde va México como nación. Surgieron los llamados liberales conservadores, quienes tenían el interés del desarrollo de la sociedad donde el individuo actúe de la manera más libre posible, insistiendo sobre la importancia del desarrollo. Se buscó pacificar al país, se redució el tamaño del ejército y se invirtió en el teléfono y las vías férreas, se impulsó la libertad de prensa, se escribieron obras históricas con el objeto de resaltar el pasado común de los mexicanos. Surgió la revista El Renacimiento, editada por Ignacio Manuel Altamirano. En sus páginas se fomentaba la literatura nacional. Por su parte, Guillermo Prieto, reconocido poeta, quien contribuyó a la creación de una conciencia histórica nacional a través de sus escritos, y Vicente Rivapalacios, quien fue capaz de alternar la espada por la pluma en géneros como la poesía, la novela, el teatro y el periodismo. La Constitución del Mercado Interno. ¿Qué originó la Constitución del Mercado Interno? Bueno, pues esto tiene un desenvolvimiento económico, político y cultural, lo cual da origen al mercado interno en nuestro país. Tenemos aspectos relevantes que al combinarse permiten crear las condiciones para el desarrollo de la economía del mercado interno en nuestro territorio. Así que partiremos de la hipótesis de que el origen del mercado interno en nuestro país fue un proceso lento que abarcó desde el inicio de la independencia hasta después de la etapa armada, que es la Revolución Mexicana, y al inicio de la segunda década del siglo XX. Esto se origina y desarrolla gracias al desarrollo del trabajo, el cual se presenta en 5 partes. En la primera se expone la concepción marxista del mercado interno, en la que Marx empleó la teoría de valor de trabajo, que sostiene que el valor de una mercancía es el tiempo de trabajo socialmente invertido en ella. En el segundo número tenemos que los obstáculos que para la integración económica nacional representaron especialmente en el siglo XIX, que es la falta de comunicaciones y cómo éstas fueron desarrollándose lentamente. En el tercer aspecto tenemos que se aborda el problema de la política impositiva de los diversos gobiernos,
en especial el obstáculo que para la integración del mercado interno representaron las alcabalas. Y en la cuarta tenemos algunos aspectos del ingreso nacional y por último, en la quinta, tenemos el surgimiento del Estado Nacional como condición esencial para garantizar la integración económica del país. La siguiente pregunta es, ¿de qué trata la Constitución del Mercado Interno? Bueno, para comenzar vamos a dar una corta definición de lo que es el mercado interno. El mercado interno en economía se conoce como mercado a un mercado que opera dentro de límites acotados y que a su vez está rodeado por un mercado más grande. En resumidas palabras, el mercado interno es un mercado que fabrica cosas para satisfacer a las personas. Ahora bien, el mercado interno consiste en un proceso al desarrollo del capitalismo desde la dimensión estructural y del surgimiento del Estado-nación en lo superestructural. Por ello, hacemos referencia al curso de las relaciones económicas que conduce a la transformación de las relaciones sociales de producción, que son basadas en la dependencia personal a las de explotación de la fuerza de trabajo como mercancía. Esto equivale a reseñar el surgimiento del mercado interior, que tiene como trasfondo la progresiva división del trabajo hacia dentro de las unidades productivas y en el seno de la sociedad. Ahora bien, ¿qué es la división del trabajo? Pues la división del trabajo es la estructura sobre la que descansa el mercado interno, que a la vez supone un determinado espacio o territorio donde domina un orden, y que da cauce a la ampliación de esa estructura y a las relaciones entre el Estado y la sociedad, así como la convivencia entre individuos y grupos de la población. En otras palabras, podemos decir que el mercado interno le permite a la sociedad o el país sobrevivir, ya que por un lado se cuenta con los productos para ser adquiridos y por otro les permite a las personas tener recursos para poder adquirirlos. ¿Cuáles son las características de la constitución del mercado interno? Como anteriormente lo dijo la compañera, en la economía el mercado interno se reconoce por ser un mercado que opera dentro de los límites acotados y que a su vez está rodeado por un mercado aún más grande. El mercado interno se caracteriza por regirse por las normas de un país o localidad, además de que está caracterizado por estar rodeado de un espacio más grande en el cual también puede realizarse intercambio de bienes o servicios, lo cual implica un intercambio entre poseedores de mercancías. Además, es necesario que los guardianes de las mercancías se relacionen entre sí como personas cuyas voluntades sea intercambiar tales mercancías, de tal modo que cada poseedor de la mercancía solo pueda apoderarse de la del otro por voluntad propia y desprenderse de la suya también por la misma voluntad, comúnmente entre ambos, es decir, si yo te doy algo, tiene que ser a cambio de otra mercancía. Primero, tiene que existir en la esfera de la circulación la capacidad del consumo para que las mercancías se realicen. De otra manera, se detiene el proceso de integración del mercado interno. Segundo, lógicamente, tiene que existir las condiciones materiales para que el encuentro entre los poseedores de mercancías, es decir, entre eslabones que formen cadenas productivas, entre diversas regiones y por último, la eliminación de obstáculos al desplazamiento de las mercancías. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el impacto de la Constitución del mercado? La Constitución del mercado interno ha tenido un impacto directo en el modelo económico, social y también en el liberal, que se establece en la Constitución la reforma a varias de las disposiciones legales y la creación de otras nuevas.
lo cual podría calificarse como una verdadera restauración de la materia económica. Además, adoptó una reforma económica mixta, cuya intención es que coexistan de manera armónica, posiblemente mediante una planificación de economía, que no es lo mismo que una economía planificada para ambos sistemas, es decir, un modelo de mercado liberal y democrático, con un modelo o sistema en el cual esté identificado con los países la orientación socialista, en el cual se respeten los derechos de un país. Lo que es una realidad es que el país y nuestra Constitución regula un sistema mixto del mercado, donde viven normas de derecho público, de derecho privado, de derecho social, en donde el aspecto social en el cual tiene un peso muy importante en cuanto que el derecho económico tiene límites, los derechos humanos de las personas, los derechos laborales y los derechos del consumidor, además de la libre empresa. La quinta pregunta es, ¿cuáles fueron los acontecimientos importantes? Podemos decir que, como has comentado, este proceso fue muy lento, que abarcó desde la independencia hasta finales del siglo XX prácticamente. También nos dimos cuenta de que hubo crisis regionales y finalmente una crisis en los principales centros de operaciones financieras. También podemos decir dos personas de importancia opinaron que fueron Olavarría y Arias, afirmaron que en el año de 1821 nos faltaba población, la que ya se hallaba desparramada en un territorio extenso y de modo que muchos pobladores se hallaban separados por inmensos desiertos o por serranías de trabajo y difícil acceso. Lo que nos querían decir es que nuestra población en ese entonces no era abundante, era poca y por ende se hallaba en diferentes sitios que estaban muy alejados el uno del otro. Y lo peor es que estaban separados por desiertos o montañas, cerros, etcétera, lo que hacía difícil y muy duro llegar de un lado a otro, por lo cual era muy difícil acceso, puesto que no había caminos. Esto hizo que en su momento se describieran las dificultades para la movilidad. En la década, y esto llevó a que en la década de 1830 a 1839 se tomaran finalmente algunas medidas para rehabilitar el sistema de caminos, lo que es decir, se comenzó a retomar un proyecto que se dejó estancado hace tiempo para poner otra vez en marcha caminos que conectaran de un pueblo a otro y fuera así más rápido el contacto entre ellos. La red de caminos troncales había aumentado notablemente en el año de 1866. Para entonces, los caminos ya eran más accesibles y la comunicación entre los lugares era mejor. Gracias a esto podemos ir a nuestra conclusión. ¿Cuál es la relación entre la integración nacional y la concesión del mercado interno? La relación que podemos encontrar nosotros como equipo entre ambos temas es que ambos trabajaron para que nuestro país fuera más independiente y pudiera sostenerse en gran parte por sí solo. A la vez que ambos hacen que dentro del país haya una mejor organización y equilibrio que logra que se haya una mejor comunicación entre todos para poder avanzar como nación. A la vez que esto hizo posible que el comercio y el mercado interno se hiciera posible dentro, puesto que antes, como se comentó, no había caminos dentro del país, o por lo menos eran escasos, lo cual hacía la comunicación muy difícil. Al realizarse estos cambios, hicieron posible la conexión de estos y la trayectoria entre un lugar a otro, por lo cual se hizo posible el mercado interno y posteriormente la concesión de este, y así poder avanzar como nación, puesto que si no hubiera tenido lugar esto, el mercado interno en nuestro país no hubiera sido posible. Eso sería todo. Gracias por su atención.